Con usted aquí en el estudio, Carlos Soucet es director comercial de OB Iluminación, que es iluminación sustentable en las grandes ciudades. Déjeme decirle algo de lo que han hecho. Basílica de la Misericordia en Ocotlán, la línea 3 del tren ligero en Guadalajara y la Catedral de Hermosillo en Sonora. Ahí pusieron sus luces. ¿Cómo está? Bienvenido. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien. Oiga, entre otras cosas, usted es finalista del premio Aldon B. Horn. Es correcto. Por ahí andaremos el 8 de noviembre, donde anuncian junto con mis 4 compañeros finalistas quién será el ganador. Oiga, háblenos de la iluminación. Antes, cuando estábamos en el comercial, hablábamos de la iluminación que tenemos aquí en el estudio y hablábamos de los avances que hay en la iluminación y que ustedes pues ya ponen en casi cualquier lugar, ¿no? ¿Cómo vamos? No sé si preguntarle en iluminación, en luces, en colores, ¿qué avances tenemos tecnológicos que ustedes manejan? Claro, bueno, hoy en día la iluminación ya es de muy bajo consumo energético. El paso siguiente es el control de la iluminación e inclusive hacer la iluminación solar, es decir, que la captación de la energía solar sea lo que electrifica a un luminario, no tanto conectarlo al cableado eléctrico, ¿no? Entonces vienen grandes avances. Ya tenemos nosotros, de hecho, desde AstroLED, que es la marca en la que tenemos, pues grandes avances en este tipo de luminarios, ¿no? Estar implementando y estar a la vanguardia para que los proyectos sean cada vez más sustentables. Hace algunos años, no sé cuántos, usted nos dirá, hablábamos de, hay luz mercurial en las calles, decíamos, y se veía como naranjita, ¿no? Y era el gran avance, es que ya hay luz mercurial. ¿Cuál es la diferencia entre esas luces, las que teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, en el estudio teníamos de halógeno, tuxteno y no sé de qué otras cosas más. Y luego ahora que tenemos estas de LEDs, ¿cuáles eran las diferencias o cuáles son las diferencias? ¿De qué nos sirve? Claro. Bueno, en el tema de halógeno, que fue así que es el primer bulbo inventado desde Tomás Alva Edison, ¿no? Sí. Pues es una luminaria, es un foco que tiene mucho mayor consumo energético. De hecho, el 90% se va a hacer calor y el 10% iluminación. Hoy en día se invierten los papeles. El LED, solo el 10% es calor y el 90% es iluminación. Hemos pasado por muchas tecnologías, fluorescencia, en fin, muchas tecnologías que cada vez han sido más eficientes y hoy en día estamos pues en la tecnología LED, ¿no? Que ya es lo de hoy, ya de hecho ya prácticamente no fabrican fluorescencia ni incandescencia o halógeno. Entonces, pues como comento, ahora sí viene algo muy interesante en cuanto a control de iluminación y hablando específicamente de las ciudades, hay 3 temas o factores muy importantes a considerar en cuanto a la iluminación de alumbrado público y parques, ¿no? Uno de ellos es hacer un buen proyecto lumínico. No nomás es que la luminaria o el luminario sea ahorrador, sino que sea un buen proyecto lumínico, que sea la luz necesaria, no más, no menos. Número 2, que tenga control. Y número 3, el tema de las celdas solares, ¿no? Para que sea un tema pues mucho más sustentable. Cuando dice control, ¿qué significa controlar la luz? Por ejemplo, yo me voy a las casas habitación. ¿Podemos controlar la luz ahí cómo y para qué? Con gusto. El tema del control se refiere a poder atenuar y que se pueda prender y apagar de manera automática. Un ejemplo en casa habitación es si tú tienes una lámpara, un foco de 10 watts y probablemente solo necesitas 5 por ese momento en ese espacio, se atenúa, se dimea a 5 watts y ese 5 watts te los ahorras en cuanto a consumo energético. Dimear es usar el dimmer. Exacto, el regulador. Y atenúa la cantidad de luz que sale de la lámpara, ¿no? Sí. Esto es muy interesante también en proyectos de vialidad. Hay proyectos pues, en países de primer mundo muy interesantes en los que todas las luminarias están atenuadas a un 30% más o menos y justo cuando van a pasar los vehículos o inclusive los transeúntes, suben a su intensidad máxima. Es decir, no tenemos que tener todo al 100% prendido toda la noche si nadie pasa por ahí en esos momentos, ¿no? Entonces, esto es el tema de control, el poder decir, pues mientras no pase nadie, que se atenúe, que esté pues, bajita la iluminación, ¿no? En ese momento. Hay quien dice, no te ganas nada con atenuar la luz de algún lugar, porque sigue gastando la misma electricidad, lo único que haces es bajar la luz, pero sigue llegando la misma cantidad. ¿Es cierto eso? Totalmente falso, ¿no? Al atenuar pues una luminaria, te gastas la mitad, si lo pones al 50% de la luz, solo consumes el 50% de electricidad. Entonces sí vale mucho la pena el tema de la atenuación. Oiga,
Hay cualquier cantidad de damas que nos ven, de amas de casa, y también de señores que compran en los supermercados. Cuando nosotros vamos a comprar el foco que se nos fundió, ¿cuál sería la mejor recomendación? O sea, ¿qué tipo de foco? No de marca, pues, pero sí, pues, fíjense que diga esto o que diga el otro, ¿qué debe decir para que sea más eficiente y más ahorrador? Con gusto. La mayoría de los LED hoy en día ya dan arriba de 100 lumens por watt. El lumen es la cantidad de luz que emite una luminaria. Entonces, si está arriba de 100 lumens por watt, si tiene más de 35,000 horas de vida reales, así que sí es importante que la marca tenga componentes de LED y transformadores pues, de muy buena calidad. Y también hoy en día el índice de reproducción del color viene como CRI, que eso es qué tan bien se reproducen los colores al tener una iluminación. Hay iluminación que reproduce muy mal los colores y otros de CRI arriba de 90 pues reproducen bastante bien los colores, casi como el sol, ¿no? Entonces es importante para la casa, para la comida, inclusive supermercados, fruta y verdura, pues que se vea del color que debe de ser, que es, ¿no? Tal cual. Ok, sí, porque a veces decimos, mira qué verde se ve esto o qué rojo se ve, y en realidad no es eso, sino es la iluminación que le está pegando. Tal cual. Una última pregunta. ¿Cómo compramos un dimmer? O sea, porque ahora quien diga, bueno, pues yo le voy a poner dimmer a mis lámparas, ¿no? ¿Hay dimmers manuales y automáticos? ¿O qué debe decir una caja para saber que trae un dimmer, pues? Perfecto. El luminario debe tener un transformador atenuable o dimeable, entonces el luminario debe de ser dimeable y aparte el contacto debe de ser dimeable. Simplemente es pedir un dimmer para LED y con eso estamos del otro lado. Y con eso ya lo tenemos. Exacto. Oiga, pues muchas gracias, Carlos Ousset, director comercial de OB Iluminación. Ojalá le vaya muy bien en la premiación. Muchas gracias. No, que tengan mucho éxito y también con su empresa y sigan iluminando cualquier cantidad de obras aquí en el país. Te agradezco muchísimo, Agustín. Al contrario, que esté muy bien. Vamos a ver cómo está la cotización del dólar, luego una pausa y luego regresamos con usted.